Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y a generar debates apasionantes. Cuando pensamos en parejas que han cautivado a millones en el mundo, que se han convertido en auténticos fenómenos de masas y que además han protagonizado una de las historias de amor más seguidas de los últimos años, hay un nombre que resuena con una fuerza arrolladora, y es la de Demet Özdemir y Can Yaman. Sus vidas, sus carreras, sus romances, todo lo que rodea a estas dos estrellas turcas genera una fascinación inmensa, una especie de aura magnética que atrae a seguidores de todos los rincones del planeta. Y hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más personal, íntimo y revelador. Prepárense porque Demet Özdemir ha dado una confesión inédita sobre Can Yaman que ha dejado a todos con la boca abierta, ha generado un revuelo sin precedentes y ha abierto una ventana a la compleja realidad que a menudo se esconde detrás de las relucientes fachadas de la fama. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué secreto ha salido a la luz después de tanto tiempo, desmitificando quizás la imagen perfecta que teníamos de su relación? Quédense conmigo hasta el final para descubrirlo porque la revelación es impactante, y no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho porque aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y los detalles que nadie más te cuenta, desgranando las historias que realmente importan. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, desde sus inicios, un auténtico torbellino mediático. Desde el instante en que se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan innegable, que trascendía la pantalla y se instalaba en los corazones de los espectadores. En la ficción, sus personajes, Sanem y Can, vivieron una historia de amor que cautivó al mundo, una trama de encuentros y desencuentros, de pasión y ternura, que se convirtió en un espejo de los anhelos románticos de millones de personas. La química que compartían en pantalla era tan poderosa, tan eléctrica, que era francamente imposible para los fans no fantasear con que esa magia, esa conexión especial, continuara floreciendo en la vida real. Y vaya que sí lo hizo al menos por un tiempo que se sintió efímero pero intensamente vivido. Fueron paparazzi incansables, portadas de revistas que inmortalizaban sus momentos juntos, viajes a destinos exóticos y románticos, cada uno de sus movimientos era escrutado con lupa por la prensa internacional y a la vez admirado y celebrado por miles de seguidores alrededor del globo. Se convirtieron en la pareja de moda, en los it couple turcos por excelencia, un fenómeno social y mediático que marcaba tendencia y acaparaba titulares. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones son intrínsecamente volátiles, y las presiones inherentes a la fama pueden llegar a ser abrumadoras, desgastantes e incluso destructivas. Su romance fue intenso, apasionado, una verdadera llama que ardió con fuerza, pero también, lamentablemente, fugaz. Al poco tiempo de confirmar oficialmente su relación, de dar rienda suelta a la alegría de sus seguidores, anunciaron su separación, dejando a muchos de sus fans con un sabor agridulce en la boca, con un vacío de información y con un sinfín de preguntas sin respuesta flotando en el aire. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué tomaron caminos tan abruptamente separados? Durante años ambos han sido notablemente reservados al respecto, manteniendo un velo de misterio sobre los detalles más íntimos de su ruptura. Han hablado de respeto mutuo, de cariño sincero, de buenos recuerdos compartidos, de la admiración que se profesan como profesionales, pero nunca se habían adentrado en lo más profundo de lo que realmente sucedió, en las verdaderas razones que los llevaron a distanciarse. Y es precisamente ahí, en ese espacio de silencio y especulación, donde entra la sorpresa de hoy, una revelación que ha sacudido los cimientos del panorama de la prensa del corazón turca y que ha generado un torrente de comentarios y análisis. Recientemente, en una entrevista que ha revolucionado por completo el panorama mediático, Demet Özdemir ha decidido, con una valentía admirable, romper el silencio y compartir una confesión completamente inédita y francamente inesperada sobre su relación con Can Yaman. Y no es algo que hubiéramos anticipado. No se trata de una pelea épica, de un escándalo de infidelidad, ni de celos desmedidos que salieron de control. La confesión de Demet va mucho más allá de los clichés del drama romántico, y apunta directamente a un aspecto fundamental y hasta ahora subestimado de su relación, un factor que hasta este momento nadie había considerado seriamente como la causa principal de su ruptura. Según lo que Demet reveló con una sinceridad conmovedora, la raíz de muchos de los problemas que experimentaron como pareja, y que eventualmente los llevaron a tomar caminos separados, no fue un conflicto directo entre ellos dos, ni una incompatibilidad de caracteres evidente, sino algo que ambos estaban lidiando de forma individual, de manera interna, y que, sin darse cuenta,
Se fue volviendo un obstáculo insuperable, un muro invisible que los separaba progresivamente. Ella confesó con una claridad que desarma, que Can Yaman, a pesar de su éxito arrollador, de su carisma desbordante, de su popularidad estratosférica y de la admiración que despertaba en multitudes, sufría de una presión interna muy, muy grande. Una presión, según sus propias palabras, que no tenía tanto que ver con las exigencias propias de su exigente carrera como actor, aunque éstas sin duda jugaban un papel, sino con una profunda y constante necesidad de demostrar constantemente su valía, de probarse a sí mismo y al mundo que era merecedor de todo lo que estaba logrando. Demet explicó con una lucidez impresionante que Can, en ese momento crucial de su carrera, se encontraba en la cúspide absoluta del estrellato internacional. Estaba recibiendo ofertas de todas partes del mundo, se hablaba de él en Hollywood con gran expectación, y la presión y la expectativa sobre su figura eran monumentales, casi insoportables. Y mientras que para la gran mayoría de las personas, para la opinión pública, esto sería la materialización de un sueño hecho realidad, un momento de gloria sin precedentes, para Can, según la perspectiva y el análisis de Demet, se convirtió en una carga pesada, en un peso insoportable. Ella siente, y así lo expresó, que él sentía la necesidad imperiosa de estar a la altura de todas esas expectativas desorbitadas, de nunca decepcionar a nadie, de mantener una imagen de perfección constante, de invencibilidad, en cada aspecto de su vida. Y esa presión, esa autoexigencia extrema, esa búsqueda incesante de la perfección, la sentía como un muro infranqueable que se interponía entre ellos dos, impidiendo una conexión genuina y profunda. La actriz detalló con una emoción contenida pero palpable, que Can Yaman, en su afán por mantener esa imagen de hombre fuerte, exitoso e invencible que el público y la industria esperaban de él, a menudo ocultaba sus propias inseguridades, sus miedos más profundos, sus momentos de duda y de fragilidad. Demet, siendo su pareja en ese momento, sentía que él no se permitía ser vulnerable con ella, que no podía mostrarle sus debilidades, sus temores más íntimos. Y claro, cuando una relación se construye o se intenta construir sobre la base de una perfección aparente, de una fachada de fortaleza inquebrantable, es extremadamente difícil, casi imposible, forjar una conexión profunda, auténtica y duradera. Ella sentía con una tristeza evidente que él llevaba el peso del mundo entero sobre sus hombros, y que en lugar de compartir ese peso, de buscar apoyo y comprensión en ella, intentaba llevarlo solo, aislándose en su propia lucha, lo que irónicamente los alejaba más el uno del otro, creando una brecha emocional cada vez mayor. Demet Özdemir llegó a confesar, con una honestidad desgarradora, que muchas veces ella se daba cuenta de que Can estaba luchando internamente, que había momentos de duda, de agotamiento emocional o de estrés que él no compartía con ella. Y aunque ella intentaba ser un apoyo incondicional, una presencia reconfortante en su vida, sentía que él no la dejaba entrar del todo en esa parte tan vulnerable de su existencia. Era como si tuviera una armadura puesta, una coraza impenetrable, y por más que ella intentara quitarla, por más que buscara romper esas barreras, el metal no cedía. Esta incapacidad de ser completamente transparentes el uno con el otro, de poder mostrarse tal como eran realmente, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades, fue, según sus propias y contundentes palabras, uno de los factores clave y determinantes en su eventual distanciamiento y posterior ruptura. Lo que realmente resulta impactante y revelador de esta confesión es que pone el foco, de una manera inusualmente directa y sensible, en la salud mental, en las presiones invisibles y devastadoras que sufren las figuras públicas, y en la manera en que estas luchas internas pueden afectar profundamente las relaciones personales. No se trata ni por un momento de un ajuste de cuentas, de un él hizo esto, o ella hizo aquello. Demet no culpa a Can por lo que sucedió, al contrario, su discurso está impregnado de una gran empatía y una profunda comprensión hacia lo que le estaba pasando. Ella lo ve y así lo transmite como alguien que estaba lidiando con una batalla interna muy dura, una guerra silenciosa que muchas veces se libra en la intimidad y que puede tener consecuencias devastadoras en la vida emocional y en las relaciones personales de quienes la padecen. Además, esta revelación nos hace reflexionar de manera profunda sobre cómo la imagen pública, esa fachada que las celebridades proyectan al mundo, puede distorsionar drásticamente la realidad. Can Yaman para el público era la personificación del hombre perfecto, guapo, carismático, exitoso, seguro de sí mismo, un ídolo para millones. Nadie o muy pocos imaginaban que detrás de esa fachada resplandeciente y admirada pudiera haber tantas luchas internas, tanta inseguridad y tanta presión. Y es precisamente esta dicotomía tan marcada entre la imagen pública cuidadosamente construida y la compleja realidad privada lo que hace que la confesión de Demet sea tan valiosa, tan significativa.
Nos recuerda de una manera contundente que detrás de cada estrella, detrás de cada figura pública icónica, hay un ser humano vulnerable con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propias batallas internas, a menudo libradas en la soledad más absoluta. Demet también mencionó con una dosis de reflexión retrospectiva, que en su momento, ella no comprendía del todo la magnitud de la presión que Khan estaba experimentando. En aquel entonces pensaba que era simplemente la exigencia inherente a la fama, algo normal y esperado en su profesión, una parte del juego. Pero con el tiempo, con la distancia emocional y con una mayor madurez, ha podido analizar la situación con una perspectiva mucho más clara y profunda, y se ha dado cuenta de que era algo mucho más intrínseco, algo que afectaba directamente a su bienestar emocional y por ende a su capacidad para mantener una relación sana, equilibrada y verdaderamente conectada. Lo que más conmueve y resuena de sus palabras es la madurez, la serenidad y la ausencia de resentimiento con la que aborda un tema tan delicado y personal. No hay reproches, no hay culpas, no hay amargura. Hay una aceptación honesta y profunda de lo que fue, una comprensión genuina de las circunstancias y las motivaciones que llevaron a su ruptura. Ella ha aprendido mucho de esa experiencia vital, y hoy, lejos de la relación con Khan Yaman, ha encontrado su propio camino, ha consolidado su carrera de manera brillante y parece estar en un momento de mucha paz interior, de plenitud personal y profesional. Esta confesión, lejos de ser un intento de reabrir viejas heridas o de generar controversia innecesaria, parece ser un ejercicio necesario de catarsis personal, una forma de sanar y al mismo tiempo, de ofrecer una visión más honesta, humana y realista de una de las parejas más mediáticas y seguidas de los últimos años. Piensen en esto por un momento: cuántas veces nosotros mismos, en nuestras propias vidas, hemos sentido la presión social, familiar o personal de ser perfectos. ¿Cuántas veces hemos ocultado nuestras inseguridades, nuestros miedos o nuestras vulnerabilidades por el temor a ser juzgados, rechazados o considerados insuficientes? La confesión de Demet Özdemir resuena con esa experiencia humana universal, con esa lucha interna que muchos de nosotros hemos librado o estamos librando en silencio. Nos invita, de manera sutil pero poderosa, a ser más compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Nos recuerda que la verdadera conexión, la intimidad genuina, se construye en la vulnerabilidad compartida, en la aceptación mutua de las imperfecciones, en la valentía de mostrarnos tal como somos con nuestras luces y nuestras sombras, sin miedo al juicio ajeno. Esta declaración de Demet Özdemir sobre Khan Yaman es, sin lugar a dudas, uno de los giros argumentales más inesperados y reveladores en la historia de su relación mediática. Ha abierto una puerta a una comprensión mucho más profunda y matizada de lo que realmente sucedió entre ellos, y nos ha regalado, a todos nosotros como espectadores y analistas de la vida de las celebridades, una lección valiosa y universal sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el implacable escrutinio público y la asfixiante presión de la fama. Es una prueba irrefutable de que a veces, los mayores obstáculos en una relación no son los que vemos en la superficie, las discusiones evidentes o los celos manifiestos, sino las batallas internas, las inseguridades silenciosas y las presiones invisibles que nuestros seres queridos libran en la soledad de su mundo interior. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de esta fascinante y reveladora confesión. Hemos explorado las profundidades de la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman, y hemos descubierto que, detrás del glamour deslumbrante, de la química innegable y de las imágenes idílicas que nos llegaban, existían luchas internas complejas y presiones invisibles que jugaron un papel crucial, y quizás subestimado, en su eventual desenlace. La valentía de Demet al compartir esta faceta tan íntima de su experiencia nos invita a una reflexión mucho más allá del simple cotilleo del mundo del espectáculo. Nos invita a mirar con más empatía, con más comprensión y con una perspectiva más humana hacia las figuras públicas y, por extensión, hacia las complejas realidades de nuestras propias vidas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando, analizando y preparándolo para ustedes. Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión y sus impresiones. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Les sorprendió? ¿Creen que la presión de la fama puede ser tan devastadora en las relaciones sentimentales? ¿Se sienten identificados con la necesidad de aparentar fortaleza cuando en realidad se está luchando internamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos y generar un debate constructivo.
Y si les gustó este contenido, si encontraron valor en este análisis profundo y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas, análisis detallados y las historias que todos están comentando, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad creciente, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más revelaciones y análisis que les dejarán con la boca abierta. Un abrazo enorme para todos.